Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a explicar cómo comprobar en Excel si un número es primo. Y se lo explicaré por un par de métodos, mediante formulación y también mediante una función definida por el usuario, con algo de programación en Visual Basic. Lógicamente, lo primero que debemos saber es qué es un número primo. Se conocen así los naturales mayores que 1 que cuentan únicamente con dos divisores naturales, el mismo número y el número 1. El número 17 es un ejemplo, porque no se puede dividir de manera entera por ningún otro número. Pero hay números que tienen más de dos divisores enteros, como ocurre por ejemplo con el número 210, que se puede dividir, además de entre 1 y el propio 210, entre 2, entre 3, entre 5 o entre 7, además de sus productos. O sea que también se puede dividir entre 6, entre 10, entre 14, entre 15, entre 21, entre 30, entre 35, entre 42, entre 70 y entre 105. Como ven, tiene un montón de divisores, 16 si no me equivoco. Estos números se denominan números compuestos, precisamente por eso, porque pueden factorizarse, porque pueden expresarse como producto de otros números distintos de uno y del propio número. El número 1 no se considera ni primo ni compuesto, porque su único divisor es el mismo, y su factorización resulta trivial. Hay diversas formas para evaluar la primalidad de un número. Yo les voy a explicar algunas técnicas para que puedan elegir la que más les guste o la que mejor se adapte a sus necesidades. Empezaremos por una muy simple y muy eficaz, aunque enseguida veremos que no es demasiado eficiente y que se puede mejorar muy fácilmente. Pero se la explicaré porque nos ayudará a comprender la esencia metodológica. La idea es comprobar para el número que estemos evaluando si son o no divisores suyos todos los comprendidos entre 1 y él. Serán divisores suyos aquellos cuyo cociente sea entero, es decir, los que originen en la división un resto nulo. Si al evaluar todos esos candidatos resulta que solo son dos los divisores, 1 y el propio número, entonces el número será primo. Si no tiene dos divisores, sino más, entonces el número será compuesto. Ya saben que el número 1 tendrá un único divisor, el mismo, y que por convenio no lo consideraremos ni primo ni compuesto. Vamos a poner en funcionamiento el método. Como ejemplo, vamos a evaluar si son primos o no los números naturales hasta el 100. Y para hacer algunas comprobaciones más específicas, vamos a evaluar también el número que indiquemos en esta celda que sombreo en azul. Vamos a incorporar aquí una regla de validación para que los números que se puedan introducir aquí sean enteros. Y además para que sean mayores que 100, porque hasta 100 ya llega la lista que hicimos antes para comprobar que nuestros cálculos son correctos. En este canal tienen varios tutoriales sobre reglas de validación que les resultarán muy interesantes. Les dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Vamos a evaluar también unos pocos números más a partir del que especifiquemos en esta celda azul. Nos será útil para ver hasta dónde pueden llegar las técnicas de cálculo que pongamos a prueba. Aquí vamos a formular para comprobar si el número es primo o compuesto. Con esta expresión generamos una serie de números enteros correlativos, desde 1 hasta el número que estemos evaluando. Esta fórmula ya se la expliqué en un tutorial junto con otras técnicas para generar números correlativos. Esta es la idónea en este caso. Si quieren conocer mejor cuáles son sus fundamentos o si quieren conocer otras técnicas que pudieran resultarles útiles en otros casos, pueden repasar ese vídeo siguiendo el enlace que les dejo en la descripción de este. Ahora recuerden que lo que nos interesa es saber cuáles de esos números son divisores del que analizamos. Pero no vamos a hacer una división, porque con conocer el resto que daría esa operación aritmética es suficiente. La función residuo nos ofrece precisamente ese resto.
Y estos números correlativos serán divisores del evaluado cuando ese resto sea cero, es decir, cuando la división arroje un cociente entero. Con esta expresión obtendremos para cada número correlativo un resultado booleano, que será verdadero si es un divisor y falso si no lo es. Para convertir esos valores verdadero y falso en unos y ceros, anteponemos a la expresión dos signos menos. Se podría conseguir el mismo resultado sumando un cero o multiplicando por 1. No importa el modo en que consigan convertir los resultados lógicos en numéricos. Sumando esos unos, que revelaban qué números eran divisores, tendremos su recuento. Como sabemos que todo número natural a partir del 2, o sea, los mayores que 1, va a ser divisible entre 1 y entre él mismo, cuando el número de divisores enteros sea exactamente 2, será porque el número evaluado no tiene ningún otro divisor, y por lo tanto será primo. Cuando tenga un número distinto de divisores, o sea, cuando el número de divisores sea distinto de 2, que será mayor porque hemos eliminado la posibilidad de evaluar el 1, entonces será porque ese número tiene más divisores, y entonces no será primo, sino compuesto o factorizable. Y así es como esta expresión nos va a indicar si un número es primo o compuesto. Les advierto que tienen que validarla matricialmente, pulsando control, mayúsculas y enter. Pueden conocer más detalladamente los fundamentos de la formulación matricial siguiendo el enlace que les dejo en la descripción a un vídeo en el que se los explico. Vamos a comprobar que la fórmula ofrece los resultados esperados. El número 2 resulta ser primo, y el 3 también, pero el 4 no. El 5 sí, y el 7 y el 11, y así con los demás hasta el 100. Para comprobar algunos números más grandes, podemos usar la sección inferior. El 101 es primo, y el 103 también. El 1001 no lo es. En cambio, el 1009 sí, y el 1013 también. Y así con cualquiera que quieran evaluar, pero hasta cierto límite, porque la fórmula funciona correctamente hasta que se agota y deja de hacerlo. Miren, podemos evaluar con ella números bastante grandes. Por ejemplo, hasta 1.000.000 funciona perfectamente y nos permite descubrir que el primer primo superior a esta cifra es el número 1.000.003. Nuestra fórmula puede llegar incluso un poco más allá. Fíjense, nos dice que 1.048.573 es primo y que los tres números siguientes no lo son. Pero ya no podemos analizar números más grandes. Para el número 1.048.577, la fórmula nos devuelve un error. Así que el número más grande que podemos evaluar es 1.048.576. Voy a anotar aquí este límite para comparar la potencia de esta fórmula con la de otras alternativas que veremos luego. Ahora pensemos un instante por qué nos tropezamos con este límite. Esa cifra es precisamente el número de filas que tiene una hoja de cálculo en la versión de Excel que estoy usando. Y como hemos utilizado una función fila en nuestra fórmula para generar la serie de números correlativos que probaríamos como presuntos divisores, pues hasta ahí podemos llegar, porque no hay más de ese número de filas. Y si alguien utiliza una versión de Excel más antigua, pues puede encontrarse el tope mucho más abajo, en 65.536, que son las filas disponibles en las hojas de cálculo de cierta edad. Para conocer los números primos hasta casi 1.050.000, este método no está nada mal. Es un número bastante grande, pero ciertamente supone una limitación de esta técnica. Y yo les voy a mostrar cómo superarla, cómo llegar bastante más lejos. Porque esta estrategia de cribado número a número, aunque eficaz, no es eficiente. Estamos comprobando si son divisores todos los posibles números, pero no es necesario ser tan exhaustivos. No hace falta comprobar todos los divisores. Podemos ahorrarnos un número de comprobaciones muy grande. Les voy a explicar por qué con un ejemplo pequeño, un ejemplo que nos resulte fácil de manejar. Vamos a comprobar si es primo el número 8. Con nuestra fórmula, lo que estaríamos haciendo es comprobar si son divisores suyos el 1, que sí lo es, el 2, que también lo es, el 3, que no lo es, el 4, que sí, y así con todos hasta el 8, que evidentemente es divisor. Podríamos descubrir que sus divisores son, además del 1 y el 8, el 2 y el 4. O sea, que el número 8 tiene más de dos divisores, y por lo tanto no es primo. Para llegar a esta conclusión habríamos hecho un total de 8 divisiones.
No es mucho trabajo, pero realmente no hacía falta comprobar los 8 números, los 8 posibles divisores. Habría bastado con comprobar solamente dos, que es la parte entera de la raíz cuadrada de 8. El motivo es que si hubiese algún divisor mayor que 2, como el 4, que sabemos que también lo es, entonces también habría otro divisor menor que 2. Y con buscar hasta ese umbral ya habríamos descubierto un factor primo que hiciese que el número fuese compuesto. Haciendo mucho menos trabajo, podemos llegar a la misma conclusión. Por lo tanto, podemos incorporar esta simplificación a nuestra fórmula para que no tenga que hacer una serie de divisores tan exhaustiva, desde 1 hasta el propio número, sino hasta la parte entera de su raíz cuadrada. Voy a redactar aquí la misma fórmula de antes porque la estructura que me interesa es la misma. Solo tengo que modificar un par de detalles. En primer lugar, ahora no comprobaremos todos los divisores desde 1 hasta el propio número, sino hasta su raíz cuadrada, concretamente hasta la parte entera, por el motivo que les justifiqué antes. Y ahora la condición de primalidad ya no será que se encuentren exactamente dos divisores, que eran el 1 y el propio número, sino solo uno, el 1. Porque ahora ya no vamos a llegar a evaluar el propio número como posible divisor. Como vamos a hacer la comprobación hasta un número más pequeño, la parte entera de la raíz, en esa comprobación solo debería aparecer como divisor el 1 y ninguno más, o sea, un único divisor. Válido la fórmula, también matricialmente. La formateo y la copio en la lista de los 100 primeros números y también en la sección inferior. Como podemos ver, el resultado que nos devuelve es el mismo que con la fórmula anterior. Los números primos que se identifican son los que deben ser. Pero la ventaja de esta fórmula mejorada es que su potencia es muy superior a la de la fórmula anterior, a la de la formulación de la comprobación exhaustiva. Lo vemos en la sección inferior. Esta modificación incrementa notabilísimamente las posibilidades computacionales de nuestra fórmula. Ahora el límite ya no está en el número 1.048.576, sino en una cifra muchísimo más grande. 1.099.513.724.928. Más de 1 millón de millones. Lo anoto en esta celda para poder comparar la potencia de las distintas técnicas. Antes, con la comprobación exhaustiva, solo podíamos llegar a poco más de 1 millón. Ahora, a más de 1 millón de millones. Es decir, hemos elevado al cuadrado la potencia de cálculo. Nuestra nueva fórmula puede evaluar hasta esa cifra, pero si quieren saber cuál es el número primo más alto que puede identificar, yo se lo diré inmediatamente. 1.099.513.724.917. Hemos conseguido con una sencilla modificación incrementar notablemente la potencia de cálculo. Pero lo cierto es que esta fórmula, y también la anterior, pueden trabajar de una forma un poco más eficiente. Porque si analizamos el algoritmo de cálculo, veremos que para cualquier número que indiquemos, tanto en la lista de la primera parte como en esta sección inferior, siempre se hace una comprobación de todos los posibles divisores, desde 1 hasta el último relevante, que es la parte entera de la raíz del número. Y esto significa que para un número grande tendrá que hacer un montón de comprobaciones, y no siempre serán necesarias. Con un ejemplo quedará patente. Imaginen que quiero comprobar si es primo el número 1 millón. La raíz cuadrada de 1 millón es 1000, así que nuestra fórmula dividirá el millón entre 1 y comprobará si el resto de esa división es 0. Luego dividirá el millón entre 2 y comprobará si el resto de esa división es 0. Luego dividirá el millón entre 3 y comprobará si el resto de esa división es 0. Y así dividiendo el millón entre 4, entre 5, entre 6, entre 7, hasta 1000. Nuestra fórmula hará 1000 divisiones para comprobar sus restos, pero en muchísimos casos esta enorme cantidad de operaciones no es necesaria. Más o menos, uno de cada dos números es par, y los números pares, con la excepción del propio 2, nunca son primos. Así que con una sencilla condicional podríamos ahorrarle muchísimas divisiones a nuestra fórmula.
Lo que significa esta expresión es que si se cumple la doble condición de que el número evaluado sea par y mayor que 2, entonces no será primo, sino compuesto. Y en caso contrario, entonces sí será necesario comprobar los divisores, tal y como veníamos haciendo. Pero esta no es la única comprobación a priori que podemos hacer. Hay otro tipo de números fácilmente identificables que jamás son primos, los que terminan en 5, porque esos siempre son múltiplos de 5, así que, con excepción del propio número 5, siempre serán compuestos. Los que terminan en 0 también, pero estos ya fueron descartados como posibles primos con la regla anterior de paridad. Así que bastará con incluir en nuestra condicional una nueva condición doble, alternativa a la condición doble que ya teníamos. Un detalle sobre esta modificación. La función derecha no extrae realmente el último dígito del número, sino el último carácter. La diferencia es muy sutil, pero muy relevante, porque el último carácter, aunque sea un 5, no será interpretado como un número 5, sino como un texto con el carácter 5. Por eso lo multiplico por 1 antes de compararlo con el número 5. Otra posibilidad habría sido compararlo con un 5 entrecomillado, pero esta sintaxis nos dará el resultado buscado. Valido matricialmente y copio. La fórmula ahora no llega más lejos, llega hasta el mismo límite, pero lo hace con bastante menos esfuerzo. Hasta aquí hemos visto un par de alternativas de formulación que nos permiten evaluar la primalidad de números hasta 1.000.000 y pico y hasta 1.000.000.000 y pico. Casi nada, pero vamos a hacer lo posible para llegar aún más lejos. Voy a explicarles una forma adicional de comprobar la primalidad de un número, esta vez usando un poco de programación en Visual Basic, recurriendo a un código muy sencillo. Vamos a insertar un nuevo módulo. Creamos una función que llamaremos esprimo y que tendrá un único argumento, que llamaremos número, y que se dimensiona como un entero largo. La función devolverá un resultado con forma de cadena de texto. Inicialmente, o por defecto, asignaremos a la función como resultado la cadena de texto primo. Esto significa que, a falta de las comprobaciones que luego codificaremos, vamos a suponer que el número analizado es primo. Este valor podrá cambiar más tarde si encontramos divisores enteros, pero en previsión de que no se encuentren, el número será considerado, al menos a priori, primo. Ahora vamos con la primera comprobación. Como hicimos antes con la formulación, los números pares mayores que 2 y los números terminados en 5 que sean mayores que 5 no merecen ser comprobados mediante el método de las divisiones tentativas, porque como serán múltiplos de 2 y de 5 respectivamente, no podrán ser primos en ningún caso. Para estos números que descartamos en este análisis preliminar, estableceremos para la función el resultado compuesto, sin necesidad de ningún análisis más elaborado. Ese análisis más sofisticado, mediante la prueba de divisores uno tras otro, lo haremos en caso contrario, es decir, para los números que no sean pares ni terminados en 5. Ese análisis se hará con estructura de bucle para los números que vayan desde el 3 hasta la parte entera de la raíz del número evaluado, con saltos iguales a 2. Empezamos el bucle en el número 3 porque no es necesario probar el 1. Todos los números son divisibles entre 1. Y tampoco el 2, porque los números que son divisibles entre 2 ya habrán sido descartados en la discriminación previa. Es suficiente con empezar por el 3. El salto 2 tiene una justificación interesante que nos permite ahorrarnos aproximadamente la mitad de los cálculos.
Como los posibles divisores correlativos son alternativamente pares e impares y los pares no tienen ningún interés, al saltar 2 unidades desde el primer impar iremos a un nuevo número impar y siempre probaremos los cocientes con números impares. Es una forma de evitar cálculos innecesarios para ahorrarle algo de esfuerzo a nuestra hoja de cálculo. Si el resto de la división del número entre el respectivo divisor corriente es 0, entonces ello significará que el divisor analizado es efectivamente un divisor entero del número analizado. Y eso significará que ese número no es primo. Por eso le asociamos a la función como resultado la cadena de texto compuesto. Y entonces el bucle se puede dar por terminado. Una observación importante. Tengan en cuenta que el uso de esta programación requiere que el libro se guarde como habilitado para macros. Y ahora vamos a ver si este código funciona en la hoja de cálculo. Uso la función que acabamos de crear como una función más. Copio al resto de celdas de esta primera sección y también a las de la sección inferior. Obtenemos los mismos resultados, lo que nos induce a pensar que la fórmula está funcionando como pretendemos. Pero este método de la función definida por el usuario mediante programación en Visual Basic tiene una ventaja indudable, y es que no está limitado, al menos por sí mismo. Esta técnica, al margen de sus requerimientos computacionales cuando intentamos evaluar números muy grandes, no tiene un tope intrínseco. No hay ningún número que no pudiera evaluar si tenemos la esperanza de vida y la paciencia suficiente. Como vemos, los valores que ya podían resolverse con nuestra fórmula son alcanzables por la función definida, pero también los siguientes. O sea que esta técnica nos permite llegar más lejos. Vamos a intentar llegar al doble o incluso un poco más. Por ejemplo, para 2.222.222.222.222.222, la función descubre sin problema que es compuesto, así como los 4 números siguientes. El número 9.999.999.999.999 también es compuesto, como los 4 siguientes. Incluso podemos evaluar sin problema el número 99.999.999.999.999. Y si añadimos otro 9, 999.999.999.999.999. Incluso podemos evaluar el número siguiente, 1000 billones, pero solo podemos llegar hasta aquí. Nuestra función definida no tiene un límite intrínseco, pero a pesar de ello hay un límite, aunque no se pueda atribuir al algoritmo de cálculo. Y es que Excel tiene una limitación propia. Excel no reconoce números mayores de 15 dígitos significativos. Así que, aunque nuestra función definida podría evaluar números mayores, Excel no va a ser incapaz de interpretar correctamente números más grandes que este. 999 billones, 999.999 millones, 999.999. Es un número grandísimo, pero si se les queda corto, sepan que no es porque esta función que acabamos de programar tenga algún inconveniente que le impida llegar más lejos. Es porque Excel no puede. ¿Quieren saber entonces cuál es el número primo más grande que podemos descubrir en nuestros ordenadores? Pues se lo digo. 999 billones, 998.727 millones, 899.999. Este es el primo más grande que puede reconocer Excel. El más grande de entre todos los números que caben en las posibilidades computacionales de nuestra hoja de cálculo. Y como este es un límite que no podemos sobrepasar, podemos dar este tutorial por finalizado. Con esta técnica somos capaces de evaluar la primalidad de cualquier número entero que Excel pueda concebir. Esta técnica podría llegar incluso más lejos, pero Excel no. Espero que este vídeo les haya gustado. Por favor, denle un like y suscríbanse al canal. Háganse miembros, activen las notificaciones, dejen un comentario, háganos un donativo, acompáñennos también en redes sociales y continúen siguiendo nuestro canal y viendo nuestros tutoriales. Les espero muy pronto con nuevos contenidos.
Hasta entonces, muchas gracias. Oye, primo, no me cuentes tu pena, porque pa' pena ya tengo...